Bueno, nosotros como grupo número 15 vamos a hablar y trabajar sobre el cortometraje como Hipólito Vázquez en Otro Magia donde no buscaba. Y vamos a hacer un pequeño análisis y mención de los diferentes elementos que componen especialmente la banda sonora de este cortometraje. Bueno, como primera parte de este análisis vamos a mencionar algunas fuentes sonoras y cómo éstas intervienen al momento de la creación del espacio fílmico narrativo. Antes que nada, debemos dar razón de lo que es el espacio fílmico narrativo para poder entender dicho análisis. Este término hace referencia a la construcción del espacio donde se desarrolla la historia, construcción dada a partir de los elementos tanto visuales como sonoros, elementos utilizados para crear diferentes sensaciones en el espectador. Vamos a partir de la introducción de este cortometraje y tomarlo como el primer escenario espacio-temporal que vemos en este cortometraje y que se encarga de, mediante imágenes de archivos, construir una especie de mini documental para dar a entender de qué va el corto, cuál es su tema y cómo conectamos directamente con los personajes del mismo. Esta introducción está dada por una voz en off de palabra-texto de manera extradiegética, con un narrador omnisciente que se encarga de introducir el tema principal del corto y, como mencioné anteriormente, cómo nos remonta a los personajes de este. A partir de aquí, la construcción de los dos espacios preponderantes durante el corto, que son por un lado el desierto y por otro lado el circo, van a estar dados especialmente por el uso de sonidos diegéticos y de sonidos extradigéticos. Pero es acá en el circo, en un lugar un poco más fantástico, un poco más onírico, donde logramos escuchar y presenciar el uso constante de sonidos extradigéticos, sobre todo para enfatizar emociones de los personajes. El sonido es una herramienta comunicativa muy poderosa, y cuando hablamos de la información que se transmite a través de este, nos surgen dos categorías muy interesantes, la información acústica y la información semántica. Cuando hablamos de información acústica, nos referimos a las características físicas del sonido, como por ejemplo su amplitud, su frecuencia, su duración o su timbre. Estas características están ocultas para el oyente común y se perciben a través de la escucha especializada. Por otro lado, cuando hablamos de información semántica, nos referimos al significado o al mensaje que transmite el propio sonido. Este es el tipo de información que todos los escuchadores ordinarios pueden apreciar y es fundamental para la evocación de distintas emociones por parte del espectador. Para explicar esto con un ejemplo del corto analizado, utilizaría este fragmento. Yo laburaba de camionero. Y paramos en un pueblito, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblito, pero había un picadito, inolvidable. Lo vi de lejos, era un flaquito, morochito, negrito. Las patitas sí tenía. Las llevaba atada, cholo. En este podemos ver distintos aspectos acústicos que, en la composición final, hacen que esta sea una toma muy emotiva, con sensaciones de felicidad y nostalgia. Es decir, que nosotros como espectadores le damos un sentido semántico a estos sonidos. Por lo general, la combinación cuidadosa de la información acústica y semántica puede ayudar a mejorar la comprensión y coherencia de la narrativa de una obra audiovisual, al mismo tiempo que aumenta el impacto emocional y la inmersión del espectador en la historia. En este cortometraje podemos identificar muchos recursos sonoros, los cuales colaboran con la construcción de la diégesis, partiendo de la base desde dónde están colocados estos sonidos o recursos. Podemos encontrar tantos sonidos que están colocados desde lo diegético como también otros sonidos colocados desde lo extradiegético. En el primer caso, que serían los diegéticos, encontramos un ejemplo al principio del corto, cuando los dos personajes se encuentran en el desierto. Los primeros sonidos que se empiezan a apreciar son sonidos de la naturaleza, como por ejemplo el canto de los pájaros o la brisa, los cuales serían sonidos de ambiente pertenecientes a la banda de ruidos, y estos aportan un contexto exterior y natural al comienzo de la historia, mediante los cuales uno como espectador ya puede ir sacando deducciones de la misma. Y en el segundo caso, que serían los extradiegéticos, los encontramos presentes en la música instrumental, la cual pertenece a la banda de música, lo cual se da en varios momentos del cortometraje. Por mencionar uno, podría decir cuando se hace la presentación de los personajes del circo. En ese momento se utiliza música instrumental extradiegética. Luego, si profundizamos para quiénes suenan estos tipos de sonidos, podemos decir que los sonidos diegéticos suenan tanto para los personajes como para los espectadores, porque son sonidos que son parte de la historia y que
son escuchados por los personajes. En cambio, los sonidos extradiegéticos son solamente escuchados por los espectadores, ya que son utilizados para generar en los espectadores algún tipo de sentimiento, empatía, etc. En este cortometraje se encuentran diferentes tipos de sonidos. Uno de ellos es el valor añadido. Por ejemplo, en la escena donde los dos personajes principales se encuentran fuera de la carpa del circo y de repente suena una especie de xilófono, acompañado con la música, junto a una expresión de asombro de ambos personajes, donde nos logran dar a entender de que el pibito realmente era una bestia en el fútbol. Este sonido resulta interesante ya que el corto no es el quien lo marca este sonido como tal, aunque si bien anteriormente Hipólito habla de cómo se enamoró del fútbol y de las habilidades innatas de otro muchacho, podemos interpretar este sonido como una alusión a esa sensación de la que él nos habla, enamoramiento, como también podemos interpretarlo como algo mágico. Con este sonido nos damos cuenta del peso que tiene este sobre la imagen, porque justamente con este, además de las expresiones de Hipólito, nos damos cuenta de la visión que él tiene, que a pesar de no ver cómo juega el pibe, nos da a entender de que pasa de ser un chico que hace jueguitos, usando sus mismas palabras, a transformarse mágicamente en una fiera del fútbol. Igual, tranquilamente podría ser una fusión de ambos sentimientos. Hay una segunda y última ocasión en la que se va a escuchar este sonido, donde nos da a entender que al protagonista le terminó gustando tanto el circo y su gente, que decide salvar a su promesa del fútbol de vivir una posible vida desdichada lejos de su gente. Primero comenzamos con la zona acusmática, donde tenemos el off, que en este ejemplo tenemos una voz en off, el cual nos va relatando sobre lo que le produce el fútbol a ciertas personas de manera emocionante. Y luego, en el segundo ejemplo, podemos escuchar a cómo los dos personajes charlan y desde el minuto 1:55 hasta el minuto 2:3 segundos podemos escuchar cómo los dos personajes dialogan entre sí, pero no los podemos ver. Y por último tenemos los ejemplos de zona visualizada, que cuentan con el primer ejemplo, donde los personajes hablan entre sí y al mismo tiempo lo estamos viendo realizar esa acción. Y el segundo ejemplo de zona visualizada está en el minuto 9:27, donde suena el teléfono de Hipólito y podemos verlo sonando encima de la mesa. Podemos concluir que el cortometraje busca explorar las emociones y sensaciones de los personajes durante una maravillosa aventura. Esto mismo lo podemos ver reflejado en el uso del sonido, y cómo este enfatiza en los sentimientos de los personajes a través de su búsqueda, siendo esta magia mencionada en el título algo que también nosotros encontramos como espectadores. El sonido es fundamental para remarcar los momentos en los que los personajes encuentran dicha magia. Por ende, podemos decir que la búsqueda de magia que emprenden estos personajes también la recorremos nosotros mediante el sonido.